Y evangelista Leslie Mateo, Dios bendiga a nuestra hermana Alessandra y atrae a su hija en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga también a nuestro hermano Brandon y a su querida esposa. ¿Cuánto creen que Dios los bendiga a ambos? La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Busque su Biblia, Lucas capítulo 1, a la altura del verso 36. ¿Cuánto lo tienen? Y leemos bajo la comunión de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Repite esa parte ahí: la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Padre que estás en el cielo, Jesús, Padre, te exaltamos, Espíritu Santo de Dios. Padre, te adoramos. Vamos, mi hermano, dale gracias a Dios en esta tarde. Espíritu Santo, mi alma te bendice, Jehová Dios mío. Padre, gracias por tu palabra, Dios eterno. Tu palabra que son fieles, tu palabra que son verdaderas, tu palabra que son benditas. Vamos, mi hermano, alabanza al Cristo. Abra su boca en esta tarde, gloria al Espíritu Santo de Dios. Vamos, mi hermano. Espíritu Santo de Dios, Padre, gracias. Dios amado, toma el dominio, toma el control. Reprenda al diablo, reprenda los demonios, los principados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, levanta tu mano en esta hermosa tarde, gloria a Jesús. Alabanza que Dios te va a hablar en esta tarde. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Padre, en esta hora declaramos que, Padre Dios mío, tú saturas los aires en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, mi alma te bendice, Yahweh. Alabanza al Cristo de la gloria. Gracias por sentir tu presencia, por dejar que sintamos tu presencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Y vamos a estar predicando en esta hermosa tarde. Denle la mano al que está a su lado y repitan el tema. Y vamos a estar predicando con el tema la que llamaban estéril. Ese es el tema de esta hermosa noche. Yo siento la gloria de Dios, Alessandra, y el Espíritu Santo se mueve como fuego y se mueve como candela. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo de Dios, la que llamaban estéril. Alabanza al Cristo de la gloria. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. Alabanza al Cordero. ¿Por qué quiero predicar con el tema la que llamaban estéril? Alabanza al Cristo de la gloria, para poder entrar en el tema primeramente, que es alguien que está estéril. Gloria a Jesús. Cuando hablamos de estéril o de esterilidad, eso puede causarlo en el hombre y en la mujer. En el hombre causa cuando el hombre, alabanza, tiene un mal dormir, alabanza, o cuando el espermatozoide del hombre es débil. Alabanza al Cristo de la gloria. Pero en la mujer sucede por 5 cosas: por problemas en el óvulo, por problemas en la trompa de falopio, alabanza, por la edad. Quiero que atesore esa partecita ahí. Alabanza al Cristo de la gloria. Por la edad, alabanza al Cristo de la gloria. Estas son causas por las cuales la mujer puede llegar a ser estéril. Alabanza al Cristo de la gloria. Ahora bien, cuando una mujer no es estéril, la mujer tiene, alabanza, varios procesos para salir embarazada. El primer proceso es su ciclo menstrual, en el cual la mujer, cuando está en el ciclo menstrual, su cuerpo se prepara para concebir y se conoce como la ovulación. Luego procede la fecundación, que es la fecundación. La fecundación es el proceso en el cual el espermatozoide fecunda en el óvulo, llevando, alabanza, el ADN o la información genética del hombre. Alabanza al Cristo de la gloria. Cuando hablamos, alabanza al Cristo de la gloria, de espermatozoide, tenemos que entender que el espermatozoide se genera en la parte íntima del hombre y se conoce la formación como espermatogénesis. Esto me llama la atención, alabanza, ¿por qué espermatogénesis? Porque el génesis en el griego significa comienzo, significa inicio, significa genética. Alabanza al Cristo de la gloria. Cuando hablamos de espermatozoide, estamos hablando de una célula que contiene el ADN o el cromosoma del hombre. La cabeza del espermatozoide contiene 23 cromosomas y un solo cromosoma
contiene la información genética del hombre. El hombre tiene 23, la mujer 23 en el óvulo. Alabanza al Cristo de la gloria. Esto me llamó la atención. Alabanza, porque cuando tú buscas la palabra espermatozoide, significa, alabanza, esperma, que significa semilla. Alabanza al Cristo de la gloria. Cuando tú buscas el significado de semilla, significa, alabanza al Cristo de la gloria, algo pequeño que contiene información, lo que contiene genética. Alabanza, en la biología, esto es lo que significa. Pero semilla, en el término espiritual, para poder entenderlo, tenemos que irnos a Lucas capítulo 8, a la altura del verso 4, en el sembrador, en el capítulo 8, verso 11, dice la escritura que la semilla, alabanza, representa la palabra de Dios. Alabanza al Cristo de la gloria, la que llamaban este ramo. Alabanza, esto es una introducción para que me pueda entender, porque voy a explicar algo. Alabanza, para que la mujer, alabanza, salga embarazada, tiene que el esperma fecundar en el óvulo. Alabanza al Cristo de la gloria. El esperma representa la semilla, en lo espiritual representa la palabra de Dios, la palabra que Dios declara sobre un hombre o una mujer. Alabanza, contiene la información de lo que él va a hacer en un futuro. Alabanza al Cristo de la gloria. Si usted se va al libro de Lucas capítulo 8, verso 15, dice: estos son los que recibieron la semilla donde en su corazón. Alabanza, en lo espiritual, la palabra fecunda en el corazón de lo del individuo. Alabanza, ¿por qué? Alabanza, las que llamaban estéril, porque la Biblia establece en Génesis capítulo 3, verso 15, dice: y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en la pequeña. Esa palabra fue profética. Esa palabra llevaba una información genética. ¿Cómo lo sencillo? Porque la Biblia establece en el libro de Génesis capítulo 15, dice que Dios le habla a Abraham y le dice: alabanza, Abraham, no temas. Alabanza, porque yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Abraham habla con Dios y le dice que él no tiene hijo, y este Damaseno Eliezer es quien me va a heredar. Que él le dice: Dios, alabanza al Cristo de la gloria. El Señor le habla y le dice: tú vas a tener un hijo. Por eso le dije ahorita que quiere que atercere esa palabra, porque una de las cosas que hace que la mujer, alabanza al Cristo de la gloria, sea estéril es la edad, porque según se cree que a la edad de los 35 años la fertilidad de la mujer disminuye. Alabanza al Cristo de la gloria. Pero cuando Dios tiene una palabra, cuando Dios dice algo de ti, no importa la edad, no importa el tiempo, no importa las edades, cuando Dios dice que lo vas a hacer, vas a tener ministerio de Dios. Vamos a la batalla, alabanza al Cristo de la gloria. Esta palabra de comienza provocó un estruendo, provocó un estrueno, provocó una guerra en el mundo de los espíritus. Después que Dios dio esa palabra, Sara quedó estéril, Rebeca quedó estéril, Ana quedó estéril, un sinnúmero de mujeres quedaron estériles. Alabanza al Cristo de la gloria. Pero cuando Dios dice que esa palabra va por ahí, y esa palabra fecunda, y esa palabra penetra en el corazón de la persona, no hay diablo que lo detenga. Aquí hay gente que hay palabras que han sido declaradas sobre ellos, y por eso Satán no le ha permitido tener ministerio ni pastora. Alabanza al Cristo de la gloria. Porque en el antiguo Israel ser estéril era una vergüenza. Alabanza al Cristo de la gloria. El no tener gozo era un problema. Si usted se va a Génesis capítulo 16, a la altura del verso 1, después que Dios le da la palabra, alabanza al Cristo de la gloria, Abraham, mejor dicho, porque en el capítulo 17, en la señal del pacto, fue que Dios le cambió el nombre de Abraham o Abraham a Abraham. Dice la escritura y enseña, el título es Agar y Ismael. Algo que tiene que tener pendiente a quien Dios declaró una palabra sobre él, es que Dios tiene el control del tiempo y de las edades, es que él no puede adelantarse al proceso. Alabanza al Cristo de la gloria. Y dice la escritura que esta mujer se desesperó, y cuando se desesperó habló con Abraham para que se llegara a su sirvienta, para que se llevara a aquella mujer. Y la mujer, después que salió embarazada, entonces después miraba con menosprecio a Sara, y gloria a Dios. Alabanza al Cristo, porque era una vergüenza en la antigüedad que las mujeres no tuvieran hijos.
porque todo el mundo deseaba tener sus hijos. La Biblia establece en Salmo capítulo 127 a la altura del verso 3. Dice que aquí herencia de Jehová, que son los hijos de Jehová. Alabanza al Cristo de la gloria. Y aquí estimado el fruto del vientre. En la antigüedad se estimaba que los hombres tuvieran hijos para poder perpetuar el legado y para poder perpetuar el nombre familiar. Entonces cuando era una mujer estéril, alabanza, era una vergüenza. Alabanza al Cristo de la gloria. Y entramos en el tema, la que llamaban estéril. La Biblia establece y enseña en el libro de Lucas capítulo 1 a la altura del verso 5. Dice: hubo en tiempo postero del rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice que ambos eran, alabanza, irreprensibles. Dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, alabanza, en los mandamientos y enseñanza del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era ya de edad avanzada. Alabanza al Cristo de la gloria. Alabanza al Cordero. Y dice que ambos eran ya de edad avanzada. Mi alma te adora. Humanamente hablando, esta mujer no podía tener hijos. Humanamente hablando, hay gente que ya cortaron la toalla y han dicho: ya yo no puedo levantarme, ya yo no puedo subir al altar. Alabanza al Cristo de la gloria. Humanamente hablando, hay gente que ha dicho: me rendí, pastor. Alabanza, ya yo no puedo nada. En esta tarde el Espíritu Santo de Dios ha venido a decirte: alabanza, te diga, la que llamaban el pueblo, te dirán, la que no portaba. ¡Abre la boca! ¡Y adora! ¡En esta tarde! La que llamaban el pueblo, hay una unción en los aires, hay una unción en los aires, mensaje va a ministrar la conciencia, mi pastor. Alabanza al Cristo de la gloria. Yo no iba a predicar este mensaje al mejor, yo iba a traer otro. Y Dios se me mosaica, y Dios se me mosaica, y Dios se me apareció y me dijo: no me predique, es Sárraba, es Señor, porque este era el mensaje de Dios para hablar a tu vida, para que te levantes. ¡Levanta tu mano! La dulce. Están cayendo demonios por tierra. Bausata. Espíritu Santo. Hay una unción violenta en los aires. Hay una unción violenta, mi diaconisa. Espíritu Santo, Mike. Yo siento power, blood. Espíritu Santo de Dios. La Biblia establece y enseña que le tocó, tiraron suelta a mi pastor, y le tocó, alabanza al Cristo de la gloria, alabanza al Cordero, a Zacarías, ofrecer el sacerdocio, el incienso. Y la Biblia establece y enseña, mi alma te bendice, Espíritu Santo, que cuando él entra, dice que el pueblo está afuera, él está orando, gloria a Dios. Cuando el pueblo está orando, la Biblia establece que se le aparece un ángel. Cuando se le aparece un ángel, sí, porque hay gente que no se van a levantar hasta que ellos no entren al templo a orar. Porque el templo es que ese ángel te va a entregar el mensaje que ya Dios, yo siento ciencia de Dios. Espíritu Santo, en el templo fue que Dios le entregó la petición que tenía Zacarías. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia establece, mi diaconisa, la Biblia establece y enseña que el ángel le dijo: no temas. Alabanza, preste atención aquí. Dice: no temas, porque tu petición ha sido escuchada. Oye, Zacarías estaba orando para que su mujer no fuera fértil, para que su mujer fuera bendecida por Dios. Hay gente que está orando aquí para ser bendecido por Dios, porque dijeron: hasta aquí, alabanza, hasta aquí de qué, hasta aquí llegó la esterilidad, mi pastora. Alabanza a Cristo, hasta hoy se acabó esto ya. Se acabó el aguantar. Yo no sé, varón, pero si fuera a mí que me estuviera predicando, yo estuviera saltando. Alabanza. Hasta hoy se acabaron los palos del diablo en tu vida. Hasta hoy se acabó
Un aplauso fuerte a Jesús. Mi pastor, hay gente que no son estériles. Hay gente que no son estériles. Hay gente que lo que son es infértiles. Ellos coinciden. Ellos pueden quedar embarazadas. Alabanza, pero su mal comportamiento hace que tengan, alabanza al Cristo de la gloria, un aborto. Alabanza al Cristo de la gloria. Alabanza al Cordero. Hay gente que pueden salir embarazada de ministerio, pero son más rebeldes que el diablo. Varón, no dañate ya. Alabanza al Cristo. Hay gente, mi hermano, que alabanza al Cristo de la gloria. No es que ella no porta, es que ellos están abortando lo que Dios le entregó. La palabra entra en ellos. Y en un principio, ella comienza, ellos comienzan buscando a Dios, sometido, pero después se cansa. Y Satán roba la palabra de su corazón. Espíritu Santo de Dios. Alabanza al Cordero. No es que tú no portas, mujer. No es que tú no portas, hombre. Lo que pasa es que cuando tú entras en rebeldía, el niño sale con todo y matriz. El niño sale con todo y la placenta. Alabanza al Cristo de la gloria. Y la Biblia establece que cuando Dios le habla a Zacarías, Dios le dice a Zacarías esta palabra de que su hija, de que su esposa, mi pastor, iba a tener un niño que le iban a llamar Juan. Y dice que este iba a ser varón que grande. Alabanza, porque hay gente que tiene ministerio grande. Mi alma te adora. La Biblia establece y enseña. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. La Biblia establece y enseña. Oh, gloria a papá. Que cuando Dios le dijo esto, porque hay gente, sí, hay gente que tiene un problema. Hay gente que le oran a Dios, pero cuando ellos le oran a Dios, alabanza al Cristo de la gloria, cuando Dios les responde, ellos no creen a lo que Dios les respondió. Porque algo que hizo él fue que él dudó de la palabra que el ángel le dio. Y tú sabes qué ángel era. Era Gabriel. Alabanza al Cristo de la gloria. Espíritu Santo de Dios. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. Él dudó de la palabra de Dios. Y el mismo Dios, a través del ángel, le dijo, alabanza, quedará mudo hasta que se cumpla esta palabra. Para que esa palabra se convertía. Para que tú des a luz a ese niño. Obligatoriamente tú tienes que creer a lo que Dios te entregó y a lo que Dios te dijo. Espíritu, yo siento Pablo y el poder de agoniza. Tú tienes que creer en esa palabra. Alabanza al Cristo. Viene el niño al pleito de misterio. Espíritu Santo de Dios. Al que Dios le habló, Dios le habló. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. Pero yo hago lo que Yahweh me diga. Espíritu Santo de Dios. Mi alma te adora. Después, en el capítulo 1, a la altura del verso, alabanza al Cordero de la Gloria, 24, dice la Escritura y enseña que cuando él acabó su ministerio, dice que fue a su casa y se llegó a su mujer, y la mujer quedó encinta. Alabanza al Cristo de la Gloria. Y hasta ahí llegó el oprobio de ella. Cuando ella quedó encinta, que estaba embarazada, ¿tú sabes lo que ella hizo? Se excluyó por 5 meses. Hay gente que necesitan excluirse, esconderse. Cuando Dios declara esa palabra sobre ti, y esa palabra tú la creas, y esa palabra tú la ovula en tu corazón, y ese ministerio reposa en ti, tú necesitas esconderte, tú necesitas ocultarte. Alabanza al Cristo de la gloria. Cuando pasaron 5 meses, entonces ella descendió a donde María, y ahí fue que Dios le habló y le dijo a María, cuando en el capítulo 1, a la altura del verso 26, le aparece el mismo ángel Gabriel a María, le dijo, y tu parienta Elizabeth también ha concebido en que en su vejez. Alabanza al Cristo de la gloria. Y dice la Escritura, la que llamaban estéril. Alabanza al Cristo de la gloria. Dice, porque nada es imposible. Yo siento power y siento poder de gloria. Alabanza al Cristo de la gloria. Lo que es imposible para el hombre Yahweh, lo que es imposible para el hombre de gloria, es imposible para el Espíritu Santo de Dios. Alabanza al Cristo de la gloria de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque yo duré 6 años detrás de mi bautismo. Yo duré 6 años tratando de reconciliarme, Brando, y un espíritu de masturbación cada 3 meses me derribaba. Aparentemente para los hombres yo estaba destruido. Aparentemente para los hombres yo estaba desechado. Alabanza al Cristo de la gracia. Hay gente a nivel mundial que piensan que tú estás desechado, que piensan que tú estás desechada, pero viene un manto de restauración. Espíritu Santo de Dios. Alabanza
Espíritu Santo, ¡abra la boca! Oye, varón, cuando dice por qué lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, está hablando de que Dios rompe los límites. Porque hay palabras que Dios ha decretado sobre personas, que es eso lo que el diablo ha provocado, que es eso lo que ha provocado el diablo para que ellos sean estériles. ¿Tú crees que hay gente descarriada porque quieren estar descarriados? En su mayoría. Hay gente que está descarriada porque hay una palabra profética sobre ellos. Hay una semilla, hay una palabra que lo persigue. Y cuando Satanás sabe eso, entonces ¿qué hace? Lo esteriliza, lo vuelve incrédulo, lo vuelve amante al dinero. Una de las cosas que pone a la gente más estéril que el diablo es que tengan amor al dinero. 6:10 de Efesios dice: porque raíz de todos los males el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron y fueron traspasados a muchos dolores. Dentro del corazón del hombre y de la mujer no puede haber una simiente de Dios y una simiente del diablo. Alabanza al Cristo de la gloria. O amamos a Dios o amamos al diablo, porque el que ama el dinero es traicionero. Alabanza. Hay una palabra que yo aprendí en los Estados Unidos, mi pastora. Hay gente que son tránsfugas. ¿Tú sabes lo que es un tránsfuga? Usted perdona. Un tránsfuga es una gente que se aparta de tu lugar y se va de otro bando porque ve más beneficio del otro lado. Alabanza al Cristo de la gloria. Pero cuando tú tienes a Dios cimentado dentro de ti, a ti no te mueve el dólar, a ti no te mueve el euro, a ti no te mueve la esterlina, a ti no te mueve nada, a ti no te mueve nadie, porque esa palabra te mantiene cimentado sobre las rocas, te mantiene de pie, te mantiene firme, y no hay diablo que te haga retroceder, porque tú le crees a Dios, porque tu fe está fundamentada en Dios. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír. Varón, cuando tú escuchas esa palabra que Dios te da, varón, tú entras en una violencia. Aleluya. Y Dios no tiene que ver quién sea. La Biblia establece en 1 Corintios capítulo 1 verso 27. Dice: porque a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen que, sino que a los viles y menospreciados del mundo escogió Dios para deshacer a aquellos que se creen sabios. Alabanza al Cristo de la gloria. Mi alma te adora. La Biblia establece en Jueces capítulo 6, dice que Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor lo entregó a Madián por 7 años. Y dice la Escritura y enseña que cuando Israel sembraba, alabanza al Cristo de la gloria, venían los madianitas como langosta. Alabanza, esa gente eran como la arena caída en el mar y destruía. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. Y destruían la cosecha de Israel, y Israel empobrecía grandemente. Alabanza al Cristo de la gloria. Hay gente que Dios lo va a llevar a hay gente que Dios le va a llevar a una pobreza extrema, mi pastor, para que se puedan devolver a Dios. Hay gente que Dios le va a quebrantar el alma, el corazón. Alabanza, porque Dios va a cumplir su propósito en ellos. Alabanza a Cristo. Te llevé al desierto para hablar contigo. Alabanza, para hablar a tu corazón. Alabanza, el Señor hizo pasar hambre a Israel para conocerla. Una frase, Brandon, que yo conocí. Alabanza al Cristo de la gloria. Quizá lo perdiste para verla. Alabanza, ¿cómo era sin eso? Hay gente que Dios le va a quitar cosas, le va a quitar carros, le va a quitar motores, le va a quitar teléfono, le va a quitar traje, para que ellos aprendan a conocerse, para que en medio de la escasez, que es lo que ellos estaban acostumbrados a tener, ellos aprendan a conocerse y puedan ser reformados, y puedan ser transformados, y puedan ser edificados. Y la Biblia establece y enseña a Abraham de que el Señor, cuando ellos están clamando a Dios, el Padre
padre le lleva un varón de entre los profetas. Y el profeta le dice: así ha dicho Jehová, yo os saqué de la tierra de Egipto, alabanza, de casa de servidumbre. Y comenzó a hablar. Y cuando Dios le habló a ellos, que los reprendió duramente, ¿tú sabes lo que Dios hizo? Alabanza al Cristo de la gloria. El ángel de Jehová se le apareció, alabanza al Cristo de la gloria, a Gedeón. ¿Tú sabes quién era Gedeón? Gedeón era el menor de sus hermanos. Según la costumbre judía, el mayor era que heredaba cuando el padre no estaba. Pero es que Dios no tiene que ver con mayor o con menor. Dios no tiene que ver con decena, con centena, con unidades. Dios no tiene que ver con eso. Cuando Dios se cogió contigo, Dios se cogió contigo. Y la Biblia establece y enseña que cuando Dios llama a Gedeón, lo primero que Dios hace es que le dice que destruye el altar que había en la casa de su padre de Baal. Alabanza al Cristo de la gloria. Y él por temor lo hizo de noche, porque antes de Dios levantar un hombre y a una mujer, tú tienes que derribar la idolatría que llevan por dentro. Tú tienes que derribar los altares internos. Tú tienes que romper la legalidad. Alabanza al Cristo de la gloria que le dan al diablo, porque donde come Dios no puede comer Satán, mi pastor. Alabanza al Cristo de la gloria. Y cuando él lo derribó, cuando él lo derribó, instantáneamente empezó el pleito. Y cuando empieza el pleito, ¿tú sabes cómo le pusieron? Jerobaal. Alabanza al Cristo de la gloria. Porque cuando tú derribas lo que al diablo le agrada, ya tú tienes un pleito casado con el diablo. Alabanza al Cristo de la gloria. Yo siento power y siento poder de Dios. Alabanza al Cristo de la gloria. Hay gente que han derribado altares, que han derribado satanistas, han derribado agoreros, y ya su guerra ha pasado machuela. Espíritu Santo, gracias. Alabanza al Cristo de la gloria. Hay gente que le han hecho trago al diablo. Espíritu Santo, alabanza al Cristo de la gloria. Mi alma te bendice, Dios amado. Hay gente que no son humanos, nadie. Hay gente que no son terrenales. Hay gente que aunque estén apartados, que aunque sean impíos, le pertenecen a Dios. Alessandra, usted le pertenece a Dios. Espíritu Santo de Dios, alabanza al Cordero. Usted no pertenece a este mundo. Hay algo que la reclusa. Hay algo que la reclama fuertemente. Y Dios le dice: hazme caso, que te estoy llamando, porque lo que he depositado sobre ti es grande. Gedeón le pidió señal a Dios. Cuando Gedeón le pide las dos señales a Dios, el Señor cumple las señales que Gedeón le da. Cuando él cumple las dos señales, pero señales terribles, que llueva y que vaya, era la valla que se llamaba Vellón, gracias. Sí, porque es un nombre complicado. Gloria a Jesús. Si el vellón amanece seco y alrededor del vellón está como mojado, yo voy, Señor. Te digo que no hay que escucharlo mucho. Sí, porque hay gente que le están pidiendo señal a Dios de que para yo levantarse y que a Dios le está cumpliendo la señal. Lo hizo Dios. Dice que él le oprimió después y llenó un tazón de agua. Y después el Señor le dijo, Él le dijo al Señor. Y después le dijo al Señor: mi Señor, no se encienda tu ira contra mí. Si está seco el vellón, es lo contrario, yo voy. Y Dios lo hizo así mismo. Gedeón no se quedó así. Yo siento candela y poder y siento autoridad. Hay una candela. Gloria a Jesús. Cuando él desciende, él descendió con un remanente. Y cuando él desciende con el remanente, el Señor le dijo: es demasiado. Pruébalo, porque puede ser para que ellos no digan, en pocas palabras, que fue por ellos y se ensoberbeca en mi contra. El que bebiera del agua como perro, ese que vaya contigo. Y el que se agachare, que se devuelva. El que se estremezca, que madruga y se devuelva. El que tenga miedo de la guerra, que madruga y se devuelva. Porque hay gente que son cobardes, que para los del diablo son guapos, pero para los de Dios son cobardes. Satán le dice: llega tarde al culto, ellos llegan tarde, pero Dios le dice: llega temprano, y ellos no llegan temprano. Arrecia, arrecia. Gloria a Jesús, aleluya.
Me siento violento. ¿Sabes cuánto quedan? 300. De todos los que quedaron, 300 quedaron. El Señor dijo, con eso te voy a entregar la victoria. Aleluya. Y cuando Dios te ve el asunto, Dios te da distintos tipos de revelaciones. Si Dios tiene que mostrarle a tus enemigos de que Él te va a levantar y de que Él te va a dar victoria, Él lo va a hacer. Dios mismo le dijo, desciende. Desciende con tu criado. Desciende con tu criado, que tu mano se va a ¿qué? Se va a fortalecer. Oiga, al mismo pueblo contrario, Dios le dio una revelación de Gedeón. Porque hay gente que no cree en el refugio celestial, pero Dios le va a dar sueño a ellos mismos, Dios le va a dar revelación a ellos mismos, y van a decir, eso no es sino el ejército del pastor Nahón, que de arriba, alabanza, la pierna y la tremesa, de arriba abajo. A ellos mismos Dios le va a dar revelaciones. Eso lo hace la fidelidad. Eso no lo hace la doble vida. Eso lo hace la integridad. Eso no es que tú eres santo aquí y te sacude aquí, pero en lo íntegro tú eres un diablo. Alabanza. Pero en lo íntegro tú eres un satánico. Alabanza. Dios pelea por lo íntegro de corazón. Amén, así es. Candela. Salmo capítulo 113, a la altura del verso 9. Dice, la que hace sentar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Oye, Él hace sentar en familia al estéril. ¿Tú estás escuchando? Él hace, Él efectúa, Él hace sentar en familia al estéril, a las que se gozan en ser madre de hijos. Porque hay gente que no solamente tienen hijos, sino hijos. Y su ministerio, el ministerio padre y madre de multitudes. Nos dice la escritura y enseña que cuando Gedeón desciende, dice la escritura que Gedeón escucha a 12 que están hablando y dice, yo tuve un sueño. Alabanza al Cristo de la gloria. Yo tuve un sueño que veía un pan de cebada. Alabanza al Cristo de la gloria, que rodaba. Alabanza y golpeaba a la tienda de Madián y le estremecía. Porque hay gente que no saben que están estremeciendo al diablo. Alabanza al Cristo de la gloria. Hay gente que no sabe que le están haciendo un efecto terrible a Satanás. Espíritu Santo, gracias. Mi alma te bendice, Jesús. Alabanza al Cristo de la gloria. Y cuando él escuchó sus manos, se fortaleció. Alabanza al Cordero. Cuando él subió, le dijo a los 300, hagan lo que yo hago. Porque una de las características que tiene el líder que tiene a Dios es que él da ejemplo primero. Él le dijo, hagan lo que yo hago. Alabanza al Cristo de la gloria. Los líderes dan ejemplo, gloria a Dios. Y lo que el líder proyecta en su ejemplo, eso va a ser la membresía. Alabanza al Cristo. Si el líder está muerto, los miembros van a estar muertos. Alabanza. Si el pastor está apático, los miembros van a estar apáticos. Por eso hay gente que no le daba que el látigo aquí, porque nuestro pastor es de candela de fuego. Hay gente con una mortandad del diablo. Hay gente que no se levanta. Alabanza. Tenemos que meterlo en el fuego, en la candela. Tenemos que meterlo en la chispa, mi hermana Ilcia. Que esta candela está buena. El refugio se levanta tu mano. Alabanza al Cristo de la gloria. Que no somos dignos de la presencia, pero a Dios le ha placido. Dios mío, pero qué candela. Cuando Gedeón descendió, Gedeón le dijo, ellos dijeron, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Sí, porque después que Dios te levante, tú no puedes venir y que por la espada de Jehová nada más, y que Dios nada más. Entonces el líder que te reformó, que te doctrinó. Y Dios le entregó una victoria poderosa. Gloria de Dios. Sí. Poderosa. Gloria de Dios. Este mensaje es para nosotros, para que nosotros nos deleitemos todo aquí. Esto es para que reciba todo el mundo. Esto es para que reciba todo el mundo, diaconisa. ¿Y eso qué?
Hay palabra de Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Santo. Y Gedeón, cuando Gedeón tuvo esa victoria, mira lo que dice aquí, para que usted vea, que yo se lo enseñé a mi pastor la noche. Jueces capítulo 8 dice: pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que ha hecho con nosotros? Porque Gedeón después de ahí capturó 2 príncipes. Porque hay principados que Dios lo entrega en manos de gente aquí. Hay gente que tiene los principados en su mano y no se han dado cuenta media con eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice Brandon? Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando iba a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente le hicieron frente a Gedeón. A lo cual él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Porque después que Dios te entregue victoria, tú tienes que moverte fino. Hay gente que tú no puedes contender con ellos. Proverbios capítulo 15, verso 1 dice que la blanda respuesta quita que, mas la palabra áspera hace que. Si él se hubiese puesto, aunque él tuvo la victoria, a contender con ellos, con los de Efraín, ¿qué tú crees que hubiese pasado? Una matanza. Hay gente que después que Dios te entrega victoria, tú tienes que saber cómo conducirte y moverte con sabiduría. Porque hay gente, mi hermano, que son hombres viejos. Dios le entrega victoria y ellos derraman la victoria. Dios le entrega victoria y ellos derraman la victoria. Tiran por el suelo la victoria. Alabanza, porque no sabemos muchas veces frenar el hocico, frenar la boca. Alabanza al Cristo de la gloria. Él fue con sabiduría. Hay gente, Brandon, que es mejor que tú lo honres. Alabanza al Cristo de la gloria. Puede ser más malo que el diablo. Alabanza, y algo bueno hicieron algún día. Hónralo por eso. Alabanza al Cristo de la gloria. Mi alma te bendice, Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, mi hermano, el Espíritu Santo quiere levantar personas. Y cuando el Espíritu Santo va a levantar a alguien, él no tiene que ver. Jueces capítulo 12 habla de Jefté. ¿Quién era Jefté? Jefté era el hijo de una ramera. Y Dios llamó a Jefté porque sus hermanos lo desecharon. Sí, porque hay gente que te van a desechar. Hay gente que te van a desechar, ¿verdad? Esa no sirve. Esa no sirve para nada. Y a ese es el que Dios escoge. Y cuando Dios le escoge, alabanza al Cristo de la gloria. Dice la Escritura que los mismos que lo desecharon fueron los mismos que lo fueron a buscar. Alabanza al Cristo. Cuando Dios dice que tú no vas a ser estéril, los mismos que te menospreciaron son los mismos que te van a poner como cabecilla. Alabanza al Cristo de la gloria. Entonces, déjalo que tiren las maldiciones, que vayan a tirar. Alabanza al Cristo de la gloria. Van a comer polvo. Alabanza al Cordero. Alabanza al Cristo. Van a comer polvo. Van a quedar derribados. Alabanza al Cristo. Se van a destruir ellos mismos. Déjalo tranquilo. Alabanza al Cristo de la gloria. Que no hay palabra negativa que prevalezca contra nosotros. Gloria a Dios. Y Dios usó al hijo de... Levanta tu mano, no te me duermas. Alabanza al Cordero. Y Dios utilizó al hijo de una ramera para dar salvación a Israel. Porque cuando Dios se coge con alguien, mi compastora, no importa su genealogía, no importa su descendencia, no importa de dónde venga, el Espíritu Santo de Dios lo va a coger para traer salvación a las almas perdidas, a las almas cautivas por el diablo, y lo va a ungir con su Espíritu Santo para oprimir al diablo. El Espíritu Santo de Dios, y le va a dar autoridad, alabanza, para que oye serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. Hay gente que tienen autoridad, que el Espíritu Santo le ha suministrado autoridad.